Dios te bendiga, bienvenido a tu canal Hijo de Dios Restaurados. Bueno, pues en este día te quiero hablar acerca de la doctrina de los testigos de Jehová. En general, solamente te quiero hablar un poco acerca de el fundador, Charles Taze Russell. Te quiero hablar de las falsas profecías que han publicado ellos en diversos tomos, como la Atalaya y otros escritos de ellos, por la Torre de Vigía, que ellos la tienen como un profeta. Así también te quiero mencionar algo acerca del pensamiento de ellos, o de la doctrina de ellos, acerca de la divinidad de Cristo, del Espíritu Santo, de cómo ellos pues niegan completamente la divinidad de Jesús, niegan también la existencia del Espíritu Santo. Y pues obviamente ellos tienen su propia Biblia, ellos no usan otras traducciones más que la suya propia, impresa por la Torre de Vigía, que se llama Nuevo Mundo. ¿Con qué fin? Pues obviamente con el fin de que se adapte perfectamente a las enseñanzas que ellos pues distribuyen acerca de cuando los ves por las calles casa por casa. Quiero primeramente comentar que este video no está hecho con el afán de perjudicar a los testigos de Jehová. Quiero aclarar que de hecho yo tengo compañeros, he tenido compañeros testigos de Jehová en diferentes trabajos, en lugares donde he vivido, y son excelentes personas, son pues obviamente personas que quieren agradar a Dios. Sin embargo, pues se han inmiscuido pues obviamente en diversas doctrinas con muchos errores, y pues hoy quiero empezar hablándote algo acerca de esto. Te quiero comenzar a hablar acerca del fundador, llamado Charles Taze Russell. Él nació el 16 de febrero de 1852 en Pensilvania, Estados Unidos de América. Es el segundo de los 5 hijos de José y Anna Russell. A la edad de 18 años conoció la predicación adventista y comenzó a asistir regularmente a un estudio bíblico. No pasó mucho tiempo antes de que él determinara que no podía conciliar un infierno eterno con un Dios misericordioso. Pues obviamente él no pensaba que Dios podía mandar a la gente al infierno, pero sin embargo Dios no envía a nadie al infierno. La Biblia dice que Dios creó el infierno para el diablo y sus ángeles, no para los seres humanos. Pero sin embargo, obviamente nuestros pecados, nuestros errores, nuestras fallas traen una consecuencia. También la Biblia dice que nuestro propio pecado y nuestra maldad nos condenará, no Dios. O sea, Dios nos creó con un libre albedrío de decidir qué camino seguir, ya sea el camino de bendición o el camino de maldición. Así también durante los siguientes 2 años, Charles Taze Russell vino a cuestionar muchas otras doctrinas cristianas históricas, y se convenció de que los credos históricos traicionaron el verdadero cristianismo. Al mismo tiempo adoptó enseñanzas adventistas. Por ejemplo, una de ellas que menciona el fin de los tiempos había llegado en 1799. Y también menciona que Cristo había regresado invisiblemente en 1874 y había sido coronado Rey de los cielos 4 años más tarde. También menciona que todos los cristianos que ya habían muerto serían resucitados antes del final de 1878, y que el año 1914 marcaría el fin del periodo de la cosecha y daría paso al llamado Armagedón. Obviamente llegaron las fechas ya mencionadas y nada de lo que predijo sucedió. En 1897 también se mencionó que se divorció de su esposa, María Frances Eckley. Así también en 1881 Charles Taze Russell fundó la Torre de Vigía, o la llamada Watchtower, y pues tuvo un crecimiento sorprendente y se consolidó, publicando alrededor de 16 millones de libros y folletos. Russell, como la mayoría de los adventistas, negó la existencia del infierno, como ya mencioné. También sostuvo que el alma simplemente deja de existir después de la muerte, otro tema interesante. También enseña que Jesús era un ángel creado y era de hecho el arcángel Miguel en forma humana, aunque sí enseñó que Jesús murió en lugar de la humanidad. También enseñó que Jesús resucitó espiritualmente y no físicamente, o sea, en una especie de gas, y obviamente desacreditando la resurrección de Jesús física.
Negó también la divinidad de Jesús y la existencia del Espíritu Santo, como ya te lo mencionaba ahorita, y en otras palabras, negaba también la Trinidad. Ahora vamos a pasar a las falsas profecías que los testigos de Jehová publicaron, o la Torre de Vigía, la Watchtower publicó en diferentes fechas. Vamos a mencionar los volúmenes y la edición. Charles Taze Russell, fundador de la Watchtower, publicó en el libro Estudios de las Escrituras, volumen 4, edición de 1897, en su página 621, la profecía que anunciaba la segunda venida de Jesús para el año de 1874. Después del incumplimiento de esta profecía, Charles empezó a afirmar que Jesús se había llegado, pero de forma invisible, y que había empezado a reinar en los cielos. El mismo Russell también publicó en el libro Estudios de las Escrituras, volumen 2, edición de 1908, página 101, la profecía que anunciaba el fin del mundo para el año de 1914. Después del incumplimiento de esta profecía, la Torre de Vigía fue trasladando la venida invisible de Jesús de 1874 a 1878 y luego a 1974. Hasta la fecha, actualmente los testigos de Jehová siguen enseñando que Cristo vino invisiblemente en 1914, ignorando, claro, el traslado de 1874 y 1878 y 1914, que en la actualidad pues no le enseñan esto a los testigos de Jehová. ¿Por qué? Pues obviamente se darían cuenta del engaño en el cual ellos publicaron en diferentes años. También en el libro El Misterio Terminado, publicado por la Watchtower en 1917, se profetizó la destrucción de Babilonia la Grande, que quiere decir que todas las religiones del mundo, menos la de los testigos de Jehová, iban a ser destruidas, y posteriormente los gobiernos del mundo para el año de 1918 serían destruidos también. Obviamente esta profecía tampoco se realizó. Posteriormente, después de la muerte de Charles Taze Russell, si no me equivoco, en 1916, el sucesor fue Joseph Rutherford, el sucesor de Charles Taze Russell en la presidencia de la Watchtower. Y en 1920 él publicó y dijo: millones que ahora viven no morirán jamás. Y en esta publicación se profetizó que el fin del mundo y la resurrección de Abraham, Isaac y Jacob y otros fieles de la antigüedad ocurriría en el año de 1925. Y obviamente esta profecía se anunció con una enorme publicidad a nivel mundial. La mayoría de los discursos de los representantes de la Watchtower tenían como tema esta profecía. El incumplimiento de esta predicción tuvo como consecuencia la retirada de un gran número de testigos. O sea, obviamente, al ver los seguidores que esta profecía no se cumplió, pues se desilusionaron y dejaron, pues, o se retiraron de este tipo de doctrinas o de este grupo. Y todavía después de pasado el año de 1925 y no haberse cumplido la profecía de esta fecha, se siguió esperando a los fieles de la antigüedad. Hasta se construyó una hermosa mansión en San Diego, California, Estados Unidos de América. A esta mansión se le llamó Bet Sarim, o Casa de los Príncipes. Con el pasar del tiempo y debido a que los fieles de la antigüedad pues obviamente nunca llegaron, el Rutherford terminó habitando la mansión. Posterior, Nathan Homer North sucedió a Rutherford. Luego subió al poder Fred Franz, quien en 1966 escribió el libro Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios. Este libro se afirma que el hombre había sido creado en el año 4026 a.C. y que en 1975 era el final del lapso de 6000 años de la creación del hombre. Por lo tanto, el séptimo día o día de reposo del Creador iniciaba en el año de 1975. Por lo tanto, este año ocurriría el fin del sistema de cosas o el fin del mundo. La expectativa creada por esta profecía fue enorme. Muchos testigos de Jehová vendieron sus casas, automóviles y otras propiedades. Algunos testigos que necesitaron de alguna inversión quirúrgica no se la realizaron debido a que el fin estaba cerca, o que el fin estaba cerca de todo, ¿no?
como ellos otra vez estaban profetizando y anunciando a su grupo y a la humanidad. Pero ¿qué pasó y cuál fue la sorpresa? Pues que una vez más, al incumplirse esta profecía, muchos testigos de Jehová decidieron apartarse de la Watchtower. Existen otras profecías cuyo incumplimiento se dio en tiempos más recientes. Esta profecía es la que tiene que ver con la denominada generación de 1914. La Torre de Vigía profetizó que la generación que observó los acontecimientos de 1914 vería la llegada del fin del mundo. Usted puede ver esta afirmación en la nota de las portadas de la revista Despertar, anterior a la fecha de agosto de 1995. La Watchtower inicialmente expresó que las personas con 15 años de edad en el año de 1914 pertenecían a esta generación. A medida que la Watchtower observaba que el tiempo iba pasando y el fin no llegaba, fue disminuyendo la edad de dicha generación. Finalmente la Watchtower dio una explicación un poco compleja acerca de lo que era esta generación y silenciosamente cambió la nota de la portada de la revista Despertar. Pero lo más grave de este asunto de las profecías incumplidas es que en la Watchtower siempre termina afirmando que los testigos se emocionaban exageradamente con las fechas de sus artículos y que ella jamás se atreve a profetizar. Usted puede observar esto en los siguientes artículos. Por ejemplo, hubo cierto grado de desconcierto por parte de los fieles a Jehová, quienes están en la tierra en lo concerniente a los años 1917, 1918 y 1925, desconcierto que duró por algún tiempo y también aprendieron a dejar de fijar fechas. Es acerca de lo que hablábamos ahorita, ¿no? De las profecías en estos años que ya mencionábamos, que pues profetizaban la venida de Cristo, el fin del mundo y pues obviamente no se cumplían y ocurría pues la desilusión de muchos seguidores. Es verdad que en el pasado ha habido quienes predijeron un fin del mundo y hasta anunciaron una fecha específica, sin embargo nada ocurrió, el fin no vino. Estas personas fueron culpables de profetizar falsamente. ¿Por qué? ¿Qué faltaba? Lo que le faltaba a esta gente eran las verdades de Dios y la evidencia de que Él las estuviera usando y guiando. Esto lo mencionan en el Despertar del 8 de octubre de 1968. Y formalmente la Watchtower se declaró como profeta de Dios en las atalayas del 15 de marzo de 1972, en la página 189 y 190, y en la del 1 de abril de 1972, páginas 197 y 200. Y en varias ocasiones y publicaciones más lo ha hecho de forma implícita o explícita, pero sus incumplidas profecías lo delatan o la delatan como la que realmente es, un falso profeta. Y pues vamos a... ¿Qué es lo que habla la Biblia acerca de cuando una persona o un grupo o una organización como los Testigos de Jehová, la Watchtower, hablan acerca de las profecías y que no se cumplen? Pues la Biblia no se anda con tapujos, sino al contrario, nos habla claramente acerca de ello, que como cristianos pues obviamente tenemos que ser conocedores de lo que habla la Biblia acerca de esto. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio capítulo 18 verso 22, la Biblia menciona: si lo que el profeta ha dicho en nombre de Dios no se cumple, es señal de que Dios no lo dijo, sino que el profeta habló movido solo por su orgullo, por lo tanto no le tengan miedo. ¿Y qué es lo que ha hecho la Watchtower durante estos años, décadas? Profetizar falsamente. Y pues el respaldo está ahí en las citas que ahorita les mencioné, en Despertar, Atalayas, en los escritos que ellos han usado y que posterior pues han fallado. En el libro de Jeremías capítulo 23 versículo 21 dice estas palabras de Jeremías: yo no envié a estos profetas y ni siquiera les hablé, pero ellos salieron corriendo a hablar en mi nombre. Pues lo menciona esta cita, por ejemplo, en Mateo 24, Mateo 24, versículo 11, dice: aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Bueno, creo que este tema ya quedó claro acerca de las falsas profecías de los Testigos de Jehová, también acerca de Charles Taze Russell, el fundador de ella, después Rutherford. Y ahora quiero pasar a algo bien importante, porque en mi experiencia, cuando he debatido con Testigos de Jehová,
pues ellos utilizan algunos versículos para posterior traer una confusión en las personas y ganarlos obviamente para sus doctrinas falsas, ¿verdad? Cuando era muy joven en el evangelio, pues tuve un encuentro con ellos y al principio dije, oye, tal vez los testigos en cierta manera tienen algo de razón, ¿no? Pero posteriormente empecé a escudriñar en las escrituras y a consultar lo que viene siendo pues el idioma hebreo y griego, y me di cuenta de que realmente estaban equivocados. En una ocasión una compañera me comentaba que en la iglesia que ella asistía, pues se levantó una hermana mencionando que, una iglesia cristiana, obvio, se levantó mencionando que quizás ellos como cristianos estaban equivocados y los testigos de Jehová tenían la verdad. ¿Por qué decía esto? Pues por el simple hecho de que minutos antes había hablado con testigos de Jehová y ellos, hay que reconocer, son muy disciplinados en sus estudios, muy seguidos los capacitan, los instruyen, les enseñan, y como cristianos nosotros muchas veces pues somos algo perezosos en leer la Biblia, en comprar libros, pues prácticamente no nos disciplinamos en ese aspecto. No todos, obviamente, hay gente cristiana que es muy disciplinada, que es muy letrada en ello, que procura estar siempre buscando nuevos estudios y capacitándose más, ¿no? Entonces esta mujer mencionaba esto y me contaba mi compañera pues lo que esta mujer decía, y yo dije, pues es que esta mujer obviamente no conoce la doctrina de los testigos de Jehová y tampoco tiene conocimiento de las escrituras para que ella pudiera refutar esos argumentos. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. También la Biblia dice ahí en el capítulo 3 desde la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice enteramente preparado para toda buena obra, o sea que debemos estar preparados en el momento en que tengamos que usarla, ¿no? Y en este caso sería contra un testigo de Jehová. Obviamente, pues yo pienso que un testigo de Jehová solamente puede cambiarlo Dios, porque uno puede refutar sus argumentos, pero ellos van a estar pues aferrados a sus enseñanzas. Y pasemos pues ya rápidamente al siguiente tema, que es la divinidad de Cristo. Por ejemplo, la Sociedad Watchtower utiliza 3 tipos de textos para negar la plena divinidad de Cristo. En primer lugar, aquellos que parecen indicar una inferioridad clara del Hijo en relación con el Padre, o sea que Jesús es menor que el Padre. Por ejemplo, cuando dice que el Hijo era menor en Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versos 28 y 29, dice: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, si me amareis, os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. También en Marcos capítulo 13, versículo 32, dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y así como lo menciona, pues obviamente en ambos pasajes los testigos de Jehová olvidan que el Hijo como hombre es inferior al Padre como Dios, y por supuesto tenía limitaciones. Ahora bien, la Biblia enseña que como Dios, el Hijo es igual al Padre y que sabe todo sin excepción. Es importante que si estás escuchando esto y tú tienes debates muy frecuentes o encuentros muy frecuentes con los testigos de Jehová, es importante que si tienes una libreta, pues los anotes para que empieces a memorizarlo y tengas las armas o la herramienta suficiente para poder refutar los argumentos de los testigos de Jehová o la doctrina de estos testigos de Jehová. Dice: a causa de esto, realmente los judíos procuraban con más empeños matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado,
sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esto lo menciona en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos 18 y 19, traducción bíblica Nuevo Mundo. O sea, los pasajes que te estoy dando es en la Biblia o en la traducción Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Recuerda que es la única Biblia que ellos usan, no usan otro tipo de traducción, no usan la Reina Valera, no usan la Nueva Versión Internacional, etcétera. No usan ninguna otra traducción más que solamente la que le han impuesto a ellos, que es la Nuevo Mundo, y que la que es impresa por la Torre de Vigía. Es importante aquí que menciona Juan capítulo 5, versos 18 y 19, que Jesús se hacía igual a Dios, a su propio Padre. De esta manera lo entendían los religiosos, los fariseos, el grupo predominante de Jerusalén en la época de Jesús. También menciona el capítulo 16, verso 30 del Evangelio según San Juan. Menciona: ahora sabemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te interrogue. En esto creemos que saliste de Dios. También en Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 17, de modo que le dijo: Señor, tú sabes todas las cosas. Obviamente estos versículos pues refutan los primeros dos versículos que te había mencionado acerca de que Jesús era inferior al Padre y que no lo sabía todo. Resulta pues lamentable que los testigos de Jehová sean menos perspicaces en cuanto a la persona de Cristo de lo que fueron los adversarios judíos, en este caso fariseos de Jesús, ¿no? Que fueron los adversarios de Jesús en aquella época, que no creían en él, pero veían claramente que se hacía no inferior, sino igual al Padre. Y en cuanto a los apóstoles de Cristo, siempre tuvieron claro que en cuanto a Dios, Jesús sabía todas las cosas sin ningún género de excepciones. La sociedad Watchtower, en un empeño injustificado por mantener su postura, pues no sabe distinguir algo tan bíblico y tan trinitario como es el hecho de que la persona del Hijo tiene una naturaleza humana y otra divina. En segundo lugar, los testigos de Jehová insisten en que la Biblia denomina a Cristo criatura y que por lo tanto no puede ser Dios. Los textos que citan en apoyo de esta tesis son los siguientes. Fíjate, esto a mí en lo personal, cuando leí este versículo dado por los testigos de Jehová en un debate que tuve con ellos, pues yo realmente quedé algo impactado, ¿no? Porque estamos en ese punto precisamente de que Cristo era un ser creado. Yo decía que no era un ser creado. Sin embargo, cuando ellos me leyeron esta escritura, Apocalipsis 3:14, yo dije: ups, ¿qué es esto? No, esto no lo había leído. Vamos a ver lo que dice pues Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Dice: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. O sea, yo dije: wow, el principio de la creación dice esto. Obviamente aquí está hablando Jesús, el mensaje a las iglesias en el Apocalipsis. Entonces yo dije: Jesús es un ser creado. Sin embargo, esto tiene una explicación. Voy a cortar este video para hacer una segunda parte. ¿Por qué? Porque para poder subirlo rápidamente y porque pues mi celular no da para más. Bueno, Dios te bendiga. Voy a subir la segunda parte con la continuación de Apocalipsis 3:14 y la explicación de este versículo del principio de la creación de Dios. Dice esto, ¿ok? Dios te bendiga. Las cosas viejas han pasado, todo se hace nuevo en tu presencia. Me